Bueno, estamos aquí con uno de nuestros alumnos del programa Supera tu ruptura y recupera tu vida. Y bueno, queremos que nos comparta hoy un poco cómo ha sido su experiencia después de estos 3 meses de trabajo, porque ha sido una situación que no fue fácil para él ni No, como no, para la mayoría de los hombres, pero es un trabajo o sea, es algo que se puede gestionar, de lo que se puede aprender, y aunque eso siempre lo decimos nosotros, pero que lo puedan decir los alumnos directamente es súper importante, porque si no, pues es más, es algo más tangible, ¿no? Y más real para los que nos escuchen. Entonces, primero preséntate, cuéntanos un poco algo de ti. tengo 45 años. Yo llevaba 25 años casado con la que es mi expareja, 2 hijos y aparentemente con una relación que era estable y feliz. De ahí lo desconectado que estaba yo de la situación, ¿no? Eso es una de las cosas que has aprendido, ¿no? Porque y Eso eso es una cosa. lo vemos en la comunidad, que una de las cosas por las que más duele es la sorpresa, que uno cree que está bien y después le pilla más de sopetón la sorpresa de qué ha pasado. Y muchas veces también eso lo que conlleva es a centrarnos en la pareja, qué es lo que ha pasado, qué le pasa, qué le sucede. Igual es la crisis de los 40, la crisis de los 50, no entiendo, no entiendo, y se centran demasiado en lo que le ha pasado a ella. ¿Tú qué podrías decir con respecto a tu experiencia en esta situación que también te sorprendió? Pues sí, a mí me sorprendió bastante, sin entrar en detalles de cómo fue la ruptura, pues yo no era consciente. Lo típico que dices, pues bueno, no estamos en el mejor momento, pero pues los nanos que queman mucho, el trabajo, al final te vas desconectando, vas yendo a la rutina y no eres consciente, por lo menos yo no lo era, consciente de qué es lo que le está pasando a ella por la cabeza, de que esa falta de comunicación, de notar lo que ella siente y lo que transmite y lo mismo, ¿no? El yo no transmitir, pues ha sido mm, lo que hace que te lleves esa sorpresa, cuando en el fondo después eh, de, de analizar todas sen- ese sentimiento que había de dificultad para hablar, de empatía entre los dos, todo ese sentimiento que lo dejábamos al lado y no le dábamos importancia porque, bueno, pues cosas que pasan por educación de los nanos, crianza, pues ha hecho que te lleves una sorpresa, pero si tampoco estábamos tan mal, si tampoco estábamos tan alejados, entonces hemos, se aprende a valorar esos esas señales que al final no es más que o ese sentir que tenemos, que en el fondo sabes que la cosa no va bien, pero bueno, como que lo apartas y no quieres darte cuenta, ¿no? Lo apartas porque uno no tiene recursos, hace lo que puede con lo que tiene, pues o uno va justificando o va confiando en que igual, como decimos nosotros, igual la bomba no explota, no tiene por qué, ¿no? Con tanto tiempo que llevamos, jo, ¿no? Y uno pone un fe en la relación cuando hay una realidad que está habiendo un desgaste, como decías tú, una desconexión, donde no se afrontan los conflictos, no se hablan y cada vez es mayor la distancia, ¿no? Entonces tú dirías que aunque ella es la que tomó la decisión, tú tenías parte de responsabilidad en el proceso. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que contribuí a esa desconexión entre ambos, ¿no? En el momento en el que te pasa, cuando te pega el bombazo, pues claro, no entiendes nada, jolín, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le da esto, no? Pues, sí, total, sí vamos muy bien. Si tampoco es para tanto, sí, pero te das cuenta que no, claro, yo en muchas ocasiones he sentido que no estábamos alineados, que no buscábamos lo mismo, situaciones en las que
notabas que la cosa no iba bien como pareja, pero no le das importancia, no. No pasa nada. Habrá, bueno, pues todos tenemos malos días o todos no sé qué. No le das importancia, no se tiene una conversación o no se arreglan las cosas o se comunica y entonces al final todo va sumando y cuando explota, si no te has querido dar cuenta de todo lo que venía, pues te explota encima. Así es. ¿Y cómo recuerdas tú esa etapa cuando llega cuando explota la bomba? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo más duro para ti? ¿Cómo lo vivías en el día a día? Yo, incluso antes de explotar la bomba, eh, ya empiezas a notar que la cosa no va, que la comunicación ya eh, es muy mala, es fatal, no hay forma de, de pasar tiempo juntos y empiezas a ver cosas. A mí, yo me hundí, yo ahí ya me hundí antes de que explotase la bomba. Cuando ya tomamos la decisión, yo ya creo que es el peor momento de mi vida. O sea, creo que anímicamente nunca me he sentido así, ¿no? Eh, Estaba hundido, no me podía concentrar, no podía dormir, eh, en el trabajo no era capaz de las tareas rutinarias hacerlas con la facilidad con la que se suele hacer. Con mis hijos también. Yo siempre he estado muy volcado con los nanos, pero era incapaz de tirar del carro. Tiraban más ellos de mí que yo de ellos. Fue un momento catastrófico. Yo lo recuerdo, mm, pues, el peor momento de mi vida, o sea, anímicamente hundido. Dices que tus hijos tiraban del carro más que tú. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 9 y 10. Imagínate, ¿no? Y eso lo hemos hablado muchas veces de Sí, la carga o cómo ellos cogen las riendas porque sienten que la situación no está bien, mi padre no está bien y claro, de alguna forma asumen un rol que no les corresponde. O sea, otra razón más para poder trabajarse uno mismo todo lo que genera el impacto de la ruptura, no quedarse enganchado en lo que dijo o en lo que ha hecho mi ex, en que la culpa es de ella y en lo que ha generado, sino que, vale, culpa o no culpa, aquí tenemos que remontar y aprender de esta situación y como te digo, ya no para yo poder estar bien, sino realmente, o sea, también por mis hijos que están sufriendo la situación y por mucho que uno los quiera proteger, los aísle un poco del problema, están sintiendo cómo está la situación. Y eso, pues claro, luego los niños empiezan a generar problemas de conducta o de rebeldía o en el colegio y uno cree que no, que el problema lo tiene el hijo y no ve que ellos están de alguna forma también percibiendo toda la situación que hay, ¿no? sí, sí. En mi caso fue un poco así, ¿no? Los nanos se volcaron conmigo en casa súper bien, pero en el colegio empezaron a tener problemas, ¿no? A generar problemas porque supongo que era su vía de escape. En casa aquí querían hacerlo todo bien, querían estar conmigo a tope, supongo que no querían generarme más, veían que yo no estaba bien y no querían generarme más problemas. Y en el cole, pues era como toda la rabia que tenían aquí, pues la soltaban allí. Y poquito a poquito hemos revertido esa situación. Trabajándote tú, porque con Pero, los niños no hemos trabajado sí, en ningún momento. Sin embargo, sí, trabajando sí, sí, en ti, has claro. recuperado tú las riendas, ellos han vuelto al rol que les corresponde y todo se recoloca, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque lo has contado muy bien, pero por ejemplo aquí revisando un poco pues el trabajo que se va haciendo en el programa, nos comentabas pues que las cosas más difíciles eran no puedo dormir bien, le doy muchas vueltas a la cabeza, tengo la cabeza embotada o congestionada, estoy muy sensible, lloro fácilmente, me falta foco, tengo tiempo pero no lo aprovecho, postergo mis responsabilidades y mis necesidades, me vuelco en mis hijos, que eso es lo que estábamos diciendo ahora que uno no se da cuenta, porque hay una parte que yo quiero proteger a mis hijos, pero a la vez, como otro punto que tú decías, me cuesta estar solo, pues ahora todo Claro. mi tiempo y mi energía y mis emociones las vuelco en mis hijos, en que mis hijos estén bien, pero sin darme cuenta de que como yo también me siento mal, busco un poco el refugio en mis hijos. ¿Tiene sentido? Sí, 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 eso es.
llegó un punto en el que el tiempo libre era lo peor que llevaba yo. Dices, bueno, me voy a trabajar y sigo teniendo la cabeza embotada. Lo de no parar de pensar al principio era una tortura porque no puedes dejar de pensarlo, no puedes dejar de pensar el por qué, no sé, el qué ha pasado, el cómo puede llegar hasta aquí. Eh, y no tienes foco. Me pasaba eso, ¿no? Porque eres incapaz de centrarte y hacer las cosas porque es que constantemente eh, preguntas y al principio es que es eso, es que no ves lo que tú has hecho mal, no tienes tu autorresponsabilidad, sino que intentas ver lo que ha hecho mal la otra. Hemos aprendido que, pues eso, lo que ha hecho la otra persona, eh, lo ha hecho la otra persona y está fuera de nuestro alcance ahora mismo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aprender de lo que nos ha pasado y de lo que hemos hecho y no hemos atendido, ¿no? Y, y al principio no era así, ¿no? Y llegaba el fin de semana y el fin de semana o el tiempo libre y estás un poco hecho polvo porque el tiempo lo pasabas con ella y ahora estás solo con los nanos. ¿Qué haces? Pues cuando estás con los nanos te vuelcas con los nanos. Y como no estás bien, lo que tú dices, ellos lo perciben, ellos ven que requieres más atención de su parte cuando antes no era tan así, no estabas tan encima y sin querer pues empiezas a estar más encima de ellos, que también es algo que percibirán. Claro, pero es como más la proyección de uno mismo que no está bien, que además eso te impide saber cuál es la realidad de tus hijos, porque igual tú te vuelcas a protegerlos y no necesitan protección, a lo mejor Mm. necesitan hablar de lo que está pasando, otros no necesitarán hablar de la situación, entonces cada niño funciona de una forma distinta y para yo poder ayudarle sin proyectar mis miedos y mis dificultades, yo necesito trabajarme para después poder ayudarlos, como decimos, con lo que ellos realmente necesitan y además cuando tengo dos hijos o tengo tres, que cada uno reciba lo que necesita. Y cada uno es de una forma, ¿no? No les podemos tratar a los... Lo que tú Así dices, es, hay que percibir qué es lo que necesitan y, bueno, pues hablarlo con ellos y darles eso que necesitan. así Cada uno. es. Y cuando nos conoces y encuentras nuestro programa y la comunidad de Hombres tras la Ruptura, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para unirte? Lo que más me gustó es cómo enfocáis. De hecho, fue así. Se ven muchas cosas ahora con esto de las redes sociales y yo no tengo muchas, pero en Instagram, en cuanto ves cuatro cosas de tips de separados y tal, buah, te viene de todo, ¿no? Es Entonces la ves, avalancha. ves todo tipo de terapias y desde las más absurdas, desde las más eh, rocambolescas y la vuestra me llegó, ¿no? Me pareció que era el camino. Eso que hacemos siempre de obviar lo que nos ocurre, el no darle importancia a lo que sentimos porque nos han enseñado que el que expresa, el que siente es el débil y entonces siempre huimos de esos sentimientos, ¿no? Y no, lo que sentimos hay que darle cierta importancia. Pues eso, sin saber cómo se hace, pues eso me pareció que era el camino. Y entonces por eso contacté con vosotros. Y ves exacto, cualquier tipo de terapia rara, desde el que pues lo que hay que hacer es ahora estar con 10 mujeres. Hasta que no tengas 10 mujeres no lo superas. Hay que estar con, bueno, De todo. aislarte totalmente, ¿no? Ves cualquier tipo de tonterías, ¿no? Y la vuestra me pareció que tenía sentido y que era el camino. ¿Y cómo ha sido la experiencia una vez dentro? ¿Ha habido coherencia con lo que te llegó? ¿Te ha gustado más, menos? ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad es que ha sido tú, Esperanza y Chaume, sois un encanto, la verdad. Nos habéis acompañado en todo el proceso, todo el momento, que creo que para mí ha sido lo más importante. Hay teoría y hay, pues eso, explicaciones y aprender a gestionar los sentimientos, y bueno, entender qué es lo que me pasa, cómo estoy en este punto, qué es lo correcto y qué no es lo correcto y aprender a gestionar. Toda esa teoría está muy bien porque te
da un bagaje para poder luego en las mentorías con vosotros tener por dónde abordar, pero las mentorías con vosotros es lo que más, yo creo que es lo que más aporta. El estar con vos. La teoría es muy bonita, pero hasta que no la ves, hay momentos, hay veces que incluso interpretas ciertas cosas de forma incorrecta y vosotros pues nos reconducís, nos explicáis el verdadero sentido y bueno, y el apoyo que sentimos, ¿no? Cuando hablamos con vosotros, ese apoyo que al principio es muy importante. Al principio el sentir que hay alguien que te entiende y que te da un apoyo y te guía, pues es importante. Y que no es un apoyo como un consuelo, pobrecito, lo que está pasando, sino es ayudarte a ver lo que uno no está viendo, porque cuando estás hundido es porque primero no tienes recursos para salir de ahí y otras veces porque uno se machaca o en la culpa o en lo que me hizo ella, en la sorpresa y te machacas en un camino que no vayas por ahí, que te vas a hundir más. Entonces, poder llevar a la persona por el camino que realmente le va a permitir no solo superar la situación, encontrarse mejor, sino también aprender de mis errores o de lo que a mí me llevó también a llegar a esa situación, como tú bien decías, porque al final la responsabilidad es el 50%, y poder aprender para que eso no se vuelva a repetir. Porque si no, o sea, no se trata solo de superar y ya estoy bien, sino, vale, ahora como yo me abro a otra relación y vuelvo a confiar en otras personas, porque esto ya no va solo de volver a tener otra pareja, sino abrirme al mundo cuando me han dado palos, eso me baja la autoestima, aumenta la desconfianza y bueno, yo me empiezo a relacionar de otra forma, con más dureza que a la vez se lo transmitiré a mis hijos. No te fíes de los demás, de las parejas, ten cuidado, te van a tomar el pelo. Entonces, claro, empiezas a transmitirle a tus hijos una serie de cosas porque tú has vivido algo, pero no has sacado el aprendizaje, ¿no? Entonces, para nosotros siempre la clave es eso, aprender de lo que ha pasado y eso te va a permitir recuperar tu vida y poder disfrutarla, como probablemente no has sabido hacer y no lo has podido hacer antes, porque si lo hubieras hecho no se hubiera roto la relación. Claro. Yo recuerdo que en la primera charla que tuvimos me preguntabas, y además, ¿qué esperas sacar de esto, no? Y yo te decía eso, que aprender eh, no solo a superarlo, sino a aprender de qué son las emociones, qué son los sentimientos y a saber gestionarlo y sacarle partido en todos los aspectos, porque lo que nos enseñáis no sirve solo para superar la ruptura o encontrar otra pareja y estar bien con ella, sino es extrapolable a todo, a qué le pasa a mi hijo que me está diciendo que está bien, pero veo que no. Entender cuando estás hablando con un compañero de trabajo también que eh, hoy no le sale nada y está enfadado y tal, pero a ver, ¿qué le pasa? A ver, pues llegar a captar eh, qué pasa en muchas situaciones que no le damos importancia, pensamos que, bueno, pues dice que no le pasa nada, pues no le pasará nada. Pues no, sí que hay Mm. algo ahí, ¿no? Entonces, poder llegar a muchos más, y no solo al plano sentimental, sino en familia, en tu círculo social con amigos, trabajo, etcétera. Así es. Está bien. En la relación de pareja podemos decir que es donde más se nota, porque en el trabajo, pues que tú no profundices con un compañero, pues bueno, puede hacer que te lleves mejor con él o que no, pero bueno, son compañeros. Pero en una relación de pareja, cuando tú normalizas los conflictos y no los aclaras y van pasando los días y los días, pues lo que al principio era afectividad y pasión termina convirtiéndose o en monotonía, aburrimiento o resentimiento o hastío y claro, una serie de cosas que eso cada vez va a peor. Y claro, ahí está la importancia sobre todo de trabajarse, ¿no? Pero como tú dices, al final los recursos son para cómo yo afronto el día a día, ya sea en pareja, en el trabajo, en las amistades, en los hijos, en lo que sea. Y, ¿y cómo te ves tú ahora como hombre? Si tú recuerdas el que eras hace 3 meses, antes de empezar el programa, cómo estabas, cómo has sido durante tu relación y ahora, ¿crees que ha habido algún cambio? A ver, cuando empecé el programa, brutal, el cambio es brutal, claro, bueno, vosotros lo habéis visto.
vamos, era incapaz, vamos, a flor de piel los sentimientos no sabía por qué. He llorado más que en mi vida, yo creo que ni cuando era un bebé, o sea, no entiendo los sentimientos a flor de piel todo el rato. Eh, y ahora pues estoy mucho mejor, he evolucionado. Y respecto a cómo era cuando estaba en pareja, pues, eh, a ver, han sido muchos años y no soy, durante los 25 años de pareja no he sido la misma persona, pero creo que sí que tenía en mente lo que tenemos todos, ¿no? Como que eso, el expresar, el decir cómo me siento, el no sé qué, lo típico que siempre, ¿y cómo estás, tío? Bien, bien, está bien. O vamos tirando, lo más. Bien, vamos tirando. Y de ahí no sales, ¿no? A entender tú mismo qué es lo que te pasa, porque es importante que nos entendamos, porque ni nosotros mismos a mí me pasaba, ni yo mismo sé por qué estoy así, ¿no? Hay veces que no estás bien, estás un poco abatido, un poco distraído, y no sabes por qué, no sabes que, bueno, pues hoy tengo un mal día, pero ¿a qué se debe este mal día, no? Entonces muchas veces ni lo sabemos. Pues claro, eso no lo he sabido hacer nunca. Y ahora ya tenemos unas herramientas para, primero, conciencia, para decir, vale, espérate, esto se puede arreglar y hay que gestionarlo para estar mejor. Y luego herramientas para poder decir, vale, sé que esto tengo que arreglarlo y vamos a profundizar, vamos a ver de dónde me viene esto, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que ha cambiado. ¿Crees que hay un miedo a volver a repetir los mismos errores? Yo ahora no tengo miedo, no tengo miedo de repetir los mismos errores. No, diría que no. Yo A también lo ver, confirmo. sí que hay, pues bueno, sí que hay una expectativa, ¿no? O una, lo sabré hacer bien, pero no tengo miedo. ¿Y la confianza? ¿Crees que te costará mucho volver a confiar en otra persona? Pues mira, esto es algo que se lo he dicho a muchos amigos, ¿no? Lo típico al principio, buah, esto es imposible, ya no. Y a vosotros también, creo que en algún formulario al principio lo decía, Mm, es imposible, yo he depositado, vamos, mm, mi confianza estaba totalmente en esta persona, mi expareja, ¿no? Pero totalmente. Y mm, era algo que yo decía, es imposible, no voy a volver a confiar en otra persona porque si yo deposité mi confianza y pensaba que, vamos, estaba totalmente segura, no voy a volver a darle mi confianza así a nadie. Ya no una confianza pero la confianza total a nadie, porque, vamos, me han hecho polvo, no ha servido para nada, no, no he sido pero el problema no es que la confianza tú se la puedes dar, pero no puedes estar ciego como lo estaba, ¿no? El decir, me da igual, bueno, hoy parece que está la cosa que bueno, pues hoy está cansado, hoy mañana también, al otro también. Bueno, pues no, 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 hay que gestionar. Entonces, esa confianza, como yo lo entendía o como nos cuentan las películas de yo, confía y ya está, y eso no existe así. O sea, tienes que estar atento de qué pasa y tú también tienes que aportar. Entonces, creo que mi percepción de la confianza, de lo que es la confianza ha cambiado, por una parte, y por otra parte, creo que sí que se puede volver, que puedo volver a confiar, pero gestionando los problemas que vayan surgiendo. claro, es que eso es lo que te da la confianza. Porque lo otro era no poder ver la realidad de lo que estaba pasando, sino adaptarte, normalizar las situaciones, justificarlas e ir como poniendo parches, ¿no? Porque claro, nadie nos ha enseñado ni a gestionar las emociones, como tú decías, ni a entenderme yo mismo, no sé ni lo que me pasa, ¿cómo voy a esperar entender a la otra persona? Entonces, eso, que sí, que en las películas nos lo montan, nos lo pintan muy bonito, pero en la vida diaria no. O sea, las relaciones se van deteriorando. Sí, hay gente que tiene suerte o no sé, o hay más conexión o lo que sea, y pueden durar toda su vida o muchos años. Pero incluso esas parejas que se tiran toda su vida tienen cierto deterioro
porque hay conflictos que no se hablan. Puede ser que los dos se adapten mucho y más o menos lo llevan bien, pero siempre hay una parte donde uno, eso, está cediendo o no le hace caso. Entonces, claro, la clave al final es poder afrontar los conflictos y resolverlos, porque cuando yo afronto, hablo, abro también la parte emocional, que es la clave, porque es de cómo nos sentimos cada uno, qué se nos está moviendo de atrás. Igual yo tuve otra relación donde me engañó y tengo miedo a que me traiciones y entonces aparecen los celos y no sé qué. Entonces, poder sacar la parte emocional dentro de una emoción, por supuesto hay que aprender, que si no, no se puede, pero todo eso me hace llevar la relación al día. Y si funciona y congenio con la otra persona, pues eso se fortalecerá cada vez más. Y si veo que aclarando los conflictos esto no va, no va. Pero eso es lo que me protege de la sorpresa. Porque la sorpresa, como decíamos, es vivo en los mundos de Yuppie, parece que esto va mal, pero no sé afrontar la situación, me da miedo hablar claro y lo voy dejando, lo voy dejando. Claro, cuando tú tienes recursos y tú vas de cara al problema, cuando ves que algo está raro y te sientas y lo hablas, ya sabes que ni va a haber sorpresa, ni como decías, no se trata de confiar, ni confiar en ella, en que no me va a fallar, ni confiar en el amor, no. O sea, o hablas y resuelves, o después, ya te digo, es cuestión de tiempo. Y ya te digo, y que no se rompa una relación no significa que uno esté a gusto, que esté disfrutando y que la relación esté plena. Entonces la diferencia no es el tiempo que yo estoy con una relación, sino la intensidad y que los conflictos no sean como acumular piedras, ¿no? En la espalda, sino si yo afronto un conflicto y lo resuelvo, eso me va a unir todavía más con mi pareja y lo que va a hacer es que la relación se fortalezca cada vez más, no que se vaya deteriorando y a ver cómo salvamos el barco, ¿no? Sino afrontamos, gestionamos, resolvemos y cada vez hay más compenetración, hay más intensidad dentro de la relación. Y eso es un poco, pues, donde tú estás ahora, ¿no? Con recursos y con nuestro apoyo siempre para poder seguir la vida y ir aplicando, ir integrando todo esto y con esa confianza a que puede ser una relación distinta. Ya no está uno tanto en a ver si repito errores porque no sé ni qué fue lo que salió mal. Ahora hay una No. claridad que te da la confianza, porque la confianza está en ti. Ya no es a ver qué mujer o qué pareja traigo, sino yo sé cómo afrontar las situaciones. ¿Tiene sentido? Sí, 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 eso es. Bueno, pues entonces, ¿qué sensaciones se te mueven ahora? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás tú? Independientemente de que cada día nos trae retos y hay que seguir gestionando, pero cuando tú comparas el antes y el ahora, ¿cómo lo Bueno, definirías? pues es que es brutal. El antes de hace, cuando empezamos el programa ahora, el cambio es brutal. Eh, Antes no, estaba tan abatido que no vale la pena ni compararlo. Vale la pena compararlo con lo que hemos hecho antes, antes de empezar cómo estaba yo en relación, ¿no? Y ahora, ¿cómo me siento? Pues me siento, me siento seguro. Ahora mm, tengo confianza, he vuelto a tener confianza. eh, ya no solo mm, confianza en mí y en las relaciones, sino vuelvo a tener, aunque hay días y días, pero vuelvo a tener foco. Bueno, en el trabajo vuelvo a poder enfocarme, vuelvo a poder afrontar proyectos largos. eh, y siento que soy más consciente de las cosas, ¿no? Ya no solo que me pasan a mí, sino que pasan a mi alrededor, con la gente, con mi familia, con mis hijos. Entender un poquito más, no jolín, hoy el nano está renegón, que no me hace caso nada y no colabora. Pues, a ver, ¿qué está pasando, tío? Vamos a ver. Y entonces ya no, eres más consciente de lo que no es que esté de mala leche el nano porque sí, sino que hay algo y hay algo que le perturba Eso es. y aunque son nanos y hay veces que no te lo quieren contar, pero por lo menos que se sienta apoyado y estar ahí, saber que hay algo y estar.
y al que loro. tú sabes que pasa algo, aunque no te lo quieran contar o aunque te digan que están bien y que no pasa nada, tú sabes que no es así. Entonces estás atento, estás preparado para cuando él quiera abrirse. Eso justamente estás aplicando lo que aplicarás cuando tengas otra relación de pareja. Por eso hay esa tranquilidad, esa confianza, porque la confianza está en que yo ahora sé afrontar las situaciones de otra forma. Y eso es lo que te da la confianza y la tranquilidad. Venga lo que venga, sé cómo afrontar la situación de otra forma. ¿Y el sueño qué tal? ¿Descansas ahora? ¿Duermes bien o...? Sí, el sueño, la verdad es que el sueño sí, no, lo he vuelto a recuperar bien. No tengo ya, sí, el sueño hace tiempo que lo recuperé bien. Y si un día hay un desvelo, pues ya sabes cómo trabajarlo para poder resolverlo y no quedarte enganchado ahí en la cabeza, dando vueltas y torturándote. Sí, sí, también. Qué Sí, porque guay. alguna vez ha pasado de, oye, mira, pues oye, porque pasan cosas nuevas, ¿no? Claro. Entonces hay días que, oye, me cago en la mar y eso que no te puedes dormir, pues ya sabes cómo atajar un poquito el problema, cómo dejar de darle vueltas a la cabeza, que es muy mala la cabeza. Eh, Si no le pones cotas, eh, Claro, es utilizar el recurso que toca, pero cuando uno le da vueltas a la cabeza y entra en bucles porque está utilizando el recurso que no toca, que es el pensamiento en vez del sentimiento. Pero bueno, todo eso para aprender y para entenderlo tienen que entrar al programa. al programa. ¿Tú por qué se lo recomendarías a otros hombres que estén en la situación que tú pasaste y por qué el entrar al programa con nosotros? Se lo recomendaría a otros hombres. Sí, y porque la cultura de los hombres es yo creo que casi todos, habrán excepciones, pero casi todos nos han educado, hay que ser fuertes, hay que ser duros, somos vaqueros o no sé cómo decirlo, ¿no? Mm. Y aquí no hay que expresar Hollywood, las películas, Hollywood, todo el mundo dice que hay que ser duro, no hay que expresar los sentimientos, el dolor sea por dentro y no se comparte. Y todo eso hace que lo acumulemos y no sepamos gestionar. Y, Y desconectes de la realidad, de lo que está pasando afuera. sí. Y hay quien lo lleva como lo lleva, hay quien lo lleva emborrachándose los fines de semana, hay quien lo lleva soltando un cabreo de vez en cuando y explotando, y eso no es forma de llevarlo, ¿no? Entonces tenemos que gestionarlo y no descargar, sino liberar. Así es, Sí, sí. muy bien. Pues nada más, ha sido un placer compartirlo contigo Con vosotros. y gracias por eso, por compartirlo con otros hombres que ojalá se den la oportunidad de hacer este camino, porque como bien has dicho, no solo les va a permitir superar la ruptura, sino afrontar su vida de otra forma, con recursos, porque como hemos dicho, siempre van a venir dificultades y situaciones duras, pero con recursos te permite gestionarlas y seguir adelante, no quedarte ahí cada vez peor y hundiéndote. Así es que gracias porque tu ejemplo ha sido muy bonito. La verdad es que has hecho un buen trabajo y yo te lo tengo que agradecer, igual que Jaume, porque al final, Yo a vosotros, vosotros. gracias, pero al final esto es posible porque vosotros lo permitís y abrís esa parte de autorresponsabilidad que tanto hemos hablado, de sinceridad y de humildad. Cuando uno se queda enganchado en que no, no, pero es que la culpa es de ella, pues ahí no se puede aprender y ni nosotros, ni siquiera nosotros podemos ayudarles. O sea, es una parte que la persona tiene que abrirse en ese sentido y cuando la persona quiere y pone de su parte, pues entonces nosotros ponemos los recursos y ya el puzzle encaja. Así es que nada. Pues muchas gracias de verdad por todo y nada, seguimos adelante. Muy bien, gracias.